escritorio. Vaya, el problema 1 de la tarea dice que pruebe que la función, aquí está definida la función, es continua y nos dice el punto en el que debemos probar la continuidad. Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo similar a este para que eso le dé una idea de cómo hacerlo. Entonces vamos a plantear el enunciado. Vaya, cuando estamos analizando la continuidad de una función, ¿qué debemos probar? ¿Cuáles son las tres cosas que analizamos? Exacto. Entonces, primero, la imagen existe. Segundo, el límite existe. Y por último, el límite es igual que la imagen. Entonces estas tres cosas, como nos dicen que probemos que la función es continua en x igual a 0, estas son las tres cosas que debemos analizar. Primero, si queremos encontrar la imagen de esta función, ¿cuál sería? ¿O qué tenemos que observar? ¿Por qué sería igual a 0? Muy bien, nos observamos en la función donde está definido el valor de 0. ¿Por qué? Porque el punto que estamos analizando, vamos a colocar aquí el punto, x igual a 0. Estamos analizando continuidad en este punto. Entonces queremos saber dónde está definido x igual a 0. Y aquí nos dice que si x igual a 0, la imagen es excelente. Entonces colocamos eso, f de 0 igual a 0. Segundo paso, encontrar el límite. ¿Cómo vamos a hacer eso? En este caso, como la función es la misma, aunque lo valoráramos por la izquierda y por la derecha, utilizaríamos la misma función. Así que no es necesario obtener los límites laterales porque no tenemos una función diferente. Por ejemplo, si aquí arriba tuviéramos otra expresión y dijera
si x mayor que 0 es esto y si x menor que 0 es esto, significaría que las expresiones son diferentes. Entonces ahí sí analizamos límites laterales. Pero aquí nos dice que cuando es distinto de 0, o sea, ya sea menor o mayor, es la misma expresión. Así que de una vez lo que tenemos que hacer es analizar el límite. No sé si me comprenden eso o tienen alguna pregunta. ¿Por qué es que no vamos a analizar los límites laterales? Y solo lo... Exactamente, ¿verdad? Esta expresión, esto que tenemos acá, es como que si nos dijera lo siguiente. En las funciones segmentadas, nosotros hemos estado trabajando con los límites laterales porque cuando mirábamos la condición, si x mayor que, en este caso 0, teníamos una expresión y en menor teníamos otra expresión. Pero siempre que ustedes vean que la condición es distinto, significa que ya sea menor o mayor es la misma expresión. Entonces no usamos límites laterales, sino que de una vez evaluamos el límite en esa función. Vaya, ahora ¿cómo vamos a hacer para encontrar este límite? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Tendremos alguna indeterminación? Entonces, el primer paso, ¿cuál sería? Bueno, tendríamos que sustituir el límite y tendríamos 0 al cuadrado por seno de 1 sobre 0. Entonces aquí tenemos 1 sobre 0. No podemos simplemente encontrar el límite sustituyendo el valor de 0 en la expresión, porque no vamos a encontrar cuánto realmente vale el límite. La división por 0 no está definida, entonces aquí no podemos encontrar este límite solo por sustitución. La clave en este ejercicio para encontrar este límite es aplicar el teorema del sándwich. Entonces así lo van a hacer en su tarea. Para que puedan encontrar ese límite tienen que aplicar el teorema de sándwich. ¿Se acuerdan qué decía ese teorema?
nos hablaba, exacto, nos hablaba de una función que estaba definida entre dos funciones. Nosotros decíamos, supongamos cuando utilicen este teorema en su tarea, especifiquen qué es lo que van a aplicar, ¿verdad? Porque vi ahí por ahí unas tareas que no decía, solo lo aplicaban y está bien aplicarlo, pero igual especificar qué estamos haciendo para poder encontrar el límite. Entonces, supongamos que f de x es una función que está en medio de dos funciones. Una se llama g de x, es decir, f de x es mayor que g de x y es menor que h de x. Lo que hacemos es encontrar el límite de cada una de estas funciones. Encontramos el límite cuando x tiende a algún valor cualquiera, a por ejemplo, de la función g de x, y esto es igual a un número, y luego encontramos el otro límite. Cuando x tiende al mismo valor pero de la otra función de h de x. Si el resultado que nos da es el mismo, es decir que el límite cuando x tiende a de g de x es igual al límite cuando x tiende a de h de x, entonces ¿qué podemos asegurar? Según el teorema del sándwich. Exactamente. El límite, como el límite de estas dos es igual, entonces muy bien, su límite existe y es igual al mismo valor. Si estas tenían como resultado L, pues esta también será ese valor. Vamos a aplicarlo entonces para este límite que vamos a trabajar. ¿Con qué comenzamos? Vaya, la vez pasada empezamos a trabajar con este teorema y dijimos que el seno de una función está definida entre qué valores. El seno, por ejemplo, de teta, si nosotros la graficamos, su rango, sus imágenes siempre van a estar entre menos 1, ajá, muy bien, exactamente, de menos 1 a 1. Entonces, a partir de esto que nosotros ya conocemos, lo que vamos a hacer es que queremos que aquí en el medio esta expresión que nos quede aquí al final sea igual que toda esta. Y obviamente si eso sucede, las expresiones este menos 1 y este 1 también van a cambiar, porque lo vamos a ir modificando en base a la del centro, porque queremos que sea igual a esta. Queremos decir que esta función está entre dos funciones. Lo primero que vamos a hacer es cambiar, en vez de ponerle seno de teta, le vamos a poner seno de 1 sobre x cuadrado. Ese sería nuestro ángulo en este caso. Ahora,
Ahora, para hacerla igual a esta, ¿qué nos falta? No, para que esta expresión seno de 1 sobre x cuadrado sea igual que esta, ¿qué le falta? ¿Qué es lo que no tiene? El x cuadrado, me viene aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar cada uno de los términos que están en la desigualdad por x cuadrado, pero aquí tenemos que tener un cuidado. Recordemos que cuando multiplicamos una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, y si multiplicamos por un positivo, el sentido de la desigualdad no cambia. Entonces tenemos que analizar el valor por el que vamos a multiplicar. X cuadrado. Como es un número elevado al cuadrado, no importa si es negativo o positivo, este valor siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Cualquier número real que elevemos al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces no habrá problema, no va a cambiar el sentido de nuestra desigualdad y podemos multiplicar este menos 1, este seno y este 1 por x cuadrado sin ningún inconveniente de preocuparnos por ese cambio en las desigualdades. Entonces ponemos menos 1 por x cuadrado menor que x cuadrado Una vez lo tenemos de esta forma, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tendríamos nuestra función acotada que está entre dos funciones. La primera sería, al hacer este producto, menos x cuadrado y la otra sería x cuadrado. Entonces tenemos que encontrar los límites de menos x cuadrado cuando x tiende a 0 y el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado. Si los límites son iguales, eso quiere decir que el límite de nuestra función existe y es igual a ese resultado que obtengamos. ¿Cómo encontramos este límite? El límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrado solo sustituimos. Entonces sería menos 0 al cuadrado. Esto es igual a 0. Vamos con el otro. Este es positivo, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado. Y tenemos 0 al cuadrado es 0. Los límites de estas funciones son iguales, lo que quiere decir que el límite de nuestra función existe y es igual al valor que hemos encontrado, 0.
Conclusión, ¿qué concluimos? En nuestra función, exactamente, y es igual que la imagen. Entonces decimos, en nuestra función la imagen en 0 era 0 y el límite cuando x tiende a 0 de la función que estamos trabajando, vamos a llamarle f de x es igual a 0. Y esa sería nuestra conclusión. Como el límite es igual que la imagen, entonces la función es continua en el punto que estábamos analizando, que era x igual 0. ¿Alguna pregunta? De su tarea nos dice encuentre el valor de k si nos dan una función es continua. Entonces nos están asegurando que la función es continua, pero no tenemos el valor de k. Entonces queremos encontrarlo para que se cumplan las tres condiciones, es decir, la imagen existe, el límite existe y la imagen es igual que el límite. Vamos a ver un ejemplo parecido. Igual vamos a encontrar el valor de una constante para poder decir que la función es continua. Pregunta antes de analizarla. ¿En qué valor tendríamos que encontrar el límite o cuál sería el punto que tendríamos que analizar para ver si que la función sea continua? Al ver la función, ¿cuál sería el punto? Porque ahí no nos dice, ¿verdad? Aquí sí nos decía que es continua en x igual 0, pero aquí no nos dice. ¿Pero en qué punto tendríamos que hacer el análisis? Exactamente en ese punto, ¿verdad? Por cómo están las condiciones en la función. Vaya, vamos a ver el ejercicio. Exactamente. Digamos, una función a trozos puede tener varios trozos, ¿verdad? Varios pedazos. Pueden haber más de 2, pueden haber incluso 3, 4, ¿verdad? Exactamente, en todos esos valores donde aparecen en las condiciones y también analizamos los valores que hacen 0 los denominadores si hubiesen funciones racionales.
Vaya, aquí está la función, igual nos dice si la función es continua. Y ahí tenemos la función. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy bien, entonces vamos a hacerlo por acá. El primer paso, la imagen. En este caso, ¿quién sería la imagen? Bueno, determinemos el punto que vamos a analizar. Sería lo primero, determinar el punto que vamos a estudiar para aplicar las tres características que analizamos cuando una función es continua. ¿Cuál es el punto? Entonces, x igual 0. La imagen en ese punto, observamos dónde está incluido el 0 en la función. Aquí está la condición. ¿Cuál es la imagen entonces? Si x es igual a 0, la imagen es el valor que aparece a la par. 6, muy bien, ahí tenemos la imagen. Ahora vamos a encontrar el límite. El límite, cuando x tiende a 0, de la función seno cuadrado de mx sobre 1 menos coseno al cubo de x. ¿Cuál es el paso? El primer paso que hacemos para encontrar el límite de una función. Y para eso, ¿qué hacemos? Exactamente. Entonces venimos seno cuadrado de m por 0, donde aparezca la x, ponemos el 0. Y abajo tenemos 1 menos coseno al cubo de 0. M por 0 es 0. Y el seno de 0, ¿cuánto es? Es 0 y al cuadrado pues sigue siendo 0, ¿verdad? Y aquí tenemos 1 menos el coseno de 0. El coseno de 0 es 1 y al elevarlo al cubo pues sigue siendo 1. Entonces tenemos 1 menos 1, una indeterminación, ¿verdad? 0 sobre 0. Siempre deben hacer este paso porque puede ser que no haya indeterminación y puedan encontrar el límite solo sustituyendo el valor. Entonces no olviden siempre sustituir para ver si tienen algún tipo de indeterminación. En este caso sí tenemos la indeterminación 0 sobre 0. Es más corto porque con solo sustituir encontramos el valor del límite. Y ahí terminaremos. Pero ahora tenemos que quitarnos la indeterminación. Vamos a recordar algunas propiedades especiales de los límites trigonométricos. Por ejemplo, tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. ¿Esto cuánto es? Este es un límite especial, ¿verdad? El resultado de esto nos da 1. Por eso este límite lo utilizamos para resolver los límites trigonométricos, ¿verdad? Aquí tenemos. También sabemos que si ocurre un cambio, por ejemplo, aquí ya no es solo x, sino que sería kx, pues también aquí lo acompañamos de una k y sigue siendo 1, ¿verdad? Lo que está dentro, que sea igual al denominador, entonces el límite sigue siendo 1. Otro cambio que podríamos ver
sería, por ejemplo, si estuviera elevado a alguna potencia. Está elevado a la n, de así de x, entonces esta x de abajo también tiene que estar elevada a la n, y ese límite sigue siendo 1. También puede ocurrir que lo veamos de esta forma. En vez que el seno esté arriba, va a estar abajo. Y esto sigue siendo 1. Entonces esos son algunos límites especiales que nos pueden servir para encontrar el resultado de los límites trigonométricos. Vamos a utilizarlos, algunos, ¿verdad? No todos, pero sí para encontrar el valor de este límite y quitarnos la indeterminación. O sea, vamos a tratar de acomodar la expresión a alguna de estas formas para poder quitarnos los límites. La idea es utilizar un 1 conveniente en el caso que sea necesario. Vale, entonces empezamos. El límite cuando x tiende a 0 de la función seno cuadrado de mx. Recordemos que el valor de este límite pues tiene que resultarnos con la letra m. ¿Por qué? Porque no sabemos el valor de m. Entonces por ahí en el resultado del límite nos tiene que aparecer esa constante m y de ahí vamos a poder encontrar su valor. 1 menos coseno cubo de x. Vamos a tratar de acomodarlo a esta forma de acá. Porque nosotros tenemos una x que está acompañada de una constante. Entonces eso también sucede en este caso. Y vamos a ir separando la expresión para poder hacerlo. Por ejemplo, este seno cuadrado podríamos expresarlo como el seno de mx sobre 1 por otra vez el seno de mx sobre 1, porque al multiplicarlos nos va a dar el seno cuadrado de mx. Y esto por, en el numerador ponemos un 1 y en el denominador ponemos la expresión 1 menos coseno al cubo de x. Al verlo de esta manera es fácil determinar qué es lo que nos falta. ¿Qué nos falta en este denominador y qué nos falta en este denominador para poder aplicar este límite especial? ¿Qué nos falta ahí? ¿Solo m? Exacto, porque esta expresión tiene que estar en el denominador para poder aplicarlo. ¿Ve? Dice que si aquí está kx, pues abajo en el denominador tiene que estar kx y el límite será 1, ¿verdad? Cuando x tiende a 0. Entonces nos falta mx. Nos falta mx tanto para esta primera como para esta segunda. ¿Cómo vamos a obtener o cómo la vamos a sacar? Vaya, vamos a multiplicar por un 1 conveniente. ¿Qué es un 1 conveniente? Es un 1 expresado de tal manera que no nos altera la expresión, porque toda expresión multiplicada por un 1 sigue siendo la misma. Entonces, como lo que nos falta es mx, multiplicamos por mx sobre mx. Esto, mx sobre mx, es 1. Al dividirlo nos queda 1. Entonces utilizamos este 1 conveniente para que en el denominador de esta expresión nos quede
mx. Pero también ese mx nos falta en esta otra. Así que tenemos que multiplicar por otro 1 conveniente. ¿Quién sería el 1 conveniente en este caso? Exacto, mx sobre mx. Y hacemos el producto. Le vamos a quitar de acá este mx y este de arriba también lo vamos a quitar y lo vamos a multiplicar con este de aquí arriba. Entonces aquí quedaría mx, m cuadrado, x cuadrado. Y este lo quitamos y se lo ponemos abajo al seno de mx porque allí lo queremos. Y aquí hay un 1, ¿verdad? Ya acomodándola de esa manera, si aplicáramos el límite, pues aquí se nos hace 1, esto es 1, esto sería m al cuadrado por 0, pero ¿qué pasaría en esta expresión? Aquí seguiría 1 menos coseno de 0, eso es 1, 1 menos 1, 0. Y como este producto también sería 0, pues no nos hemos quitado la indeterminación, todavía tenemos la indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué podemos hacer en este punto para seguir intentando quitarnos la indeterminación? Al ver la expresión, ¿qué se les ocurre? Fíjense especialmente en esta parte de acá. Recuerden que no queremos que el denominador sea 0 y allí hay un 0 en el denominador. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo nos quedaría? Esa es una diferencia de cubos, ¿verdad? 1 menos coseno cubo. ¿Cómo nos quedaría si factorizáramos esa diferencia de cubos? Recordemos que una diferencia de cubos, por ejemplo, a elevado al cubo menos b elevado al cubo, es igual a la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo multiplicado por el primero al cuadrado más el producto de las dos raíces cúbicas más el segundo al cuadrado. Entonces esta es la forma de factorizar una diferencia de cubos. Y aquí tenemos una diferencia de cubos. Tenemos un 1 al cubo, ¿verdad? Y un coseno cúbico. Entonces podemos factorizar esa expresión. ¿Cómo nos quedaría si la factorizamos? Aplicando la forma de factorizar es la diferencia. En el primer paréntesis, ¿qué iría? Muy bien, solo 1 menos coseno de x. Y en el segundo paréntesis, muy bien, 1 al cuadrado es 1, más 1 por coseno es coseno, más coseno cuadrado de x. Pero incluso al factorizar no nos hemos quitado el 0 en el denominador. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una expresión que al aplicar el límite nos quedaría 1 menos coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Entonces 1 menos 1, 0. Siempre nos quedaría el 0 en el denominador. Entonces no nos hemos quitado la indeterminación. ¿Qué más podemos hacer?
No, porque si fuera un 1 conveniente, igual siempre le quedaría en el denominador. La clave está y multiplicar por la conjugada, es decir, por la expresión en positivo, es decir, 1 más coseno de x. ¿Por qué? Porque sabemos que en las identidades trigonométricas hay una identidad que nos dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de x, perdón, aquí me faltó x, esto es igual a 1. Si nosotros despejáramos el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Si nosotros multiplicáramos por su expresión, por su conjugada, esto, 1 menos coseno, lo multiplicamos por 1 más coseno, lo que obtendríamos sería 1 menos coseno cuadrado, y sería justamente esto de acá. Y lo podríamos cambiar por el seno cuadrado. Así que vamos a multiplicar por esa expresión. Uno más coseno de x, 1 más coseno de x. Al hacer este producto, el 1 más coseno de x nos queda acá arriba. Y aquí tenemos también 1 más coseno de x. Pero esta expresión que nos quedó acá, esto, nosotros sabemos que al hacer este producto es este mismo, 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? Esta es como que hemos factorizado una diferencia de cuadrados. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer, en vez de poner estos dos, sustituirlo por 1 menos coseno cuadrado. Según esta identidad, este 1 menos coseno cuadrado, ¿por quién lo vamos a sustituir o por quién lo podemos sustituir? Por el seno cuadrado. Exacto. Exactamente, aquí estaba. Voy a poner aquí esta propiedad. Seno cuadrado de x. Hoy analizamos otra vez, vamos a ver si ya nos quitamos esta indeterminación. Primero vamos a prestar atención especial a este x cuadrado y a este seno de x cuadrado. ¿Qué pasa si lo ponemos junto? Aquí tenemos esta otra propiedad que decía que no importa si la x está arriba y el seno está abajo, sigue siendo 1. Así que nos conviene
estas dos, ponerlas juntas y así poder quitarnos este 0 que va a quedar en el numerador si aplicáramos el límite y este 0 que quedaría en el denominador si aplicáramos el límite. Al aplicar este límite especial. Entonces lo vamos a poner juntos para que eso se nos haga 1. Le vamos a quitar este m cuadrado y este m cuadrado se lo vamos a poner a esta expresión. Y la vamos a quitar de acá. Ahora sí podemos aplicar el límite. Al aplicar este límite, el resultado va a ser esto de acá se hace 1. Entonces ponemos 1 más este de acá se hace 1, perdón, más, quiero decir por, es un producto, ¿verdad? 1 por 1 por 1. Este de acá también se hace 1, por eso es que tenemos 1 por 1 por 1. Ahora vamos con los cosenos. Tenemos m cuadrado por 1 más coseno de 0 es 1. Y en el denominador tenemos 1 más coseno de 0 es 1, entonces y coseno de 0 es 1 elevado al cuadrado es 1. Hacemos este producto, 1 por 1 por 1, 1. Aquí tenemos 1 más 1, 2. Entonces eso sería 2m al cuadrado sobre 1 más 1 más 1, 3. El valor del límite que hemos estado buscando es 2m cuadrado sobre 3. El límite cuando x tiende a 0 de nuestra función f de x que estamos analizando es 2m cuadrado sobre 3. Pero todavía no hemos encontrado el valor de m y lo que el ejercicio nos pide es que encontremos ese valor. ¿Qué podemos hacer entonces? Ya en este punto que encontramos el límite, ¿qué hacemos para encontrar el valor de m? No es necesario porque ya encontramos el límite, eso lo hacemos para encontrar el límite, pero aquí ya lo encontramos. ¿Cuál es la tercera condición que tiene que cumplir para que sea continuo en ese punto? Muy bien, entonces el límite es 2m cuadrado sobre 3. ¿Y la imagen cuánto era? En f de 0 era igual 6. El límite y la imagen tienen que ser iguales. Esa es la tercera condición.
Vamos entonces a encontrar el valor de m con la tercera condición. El límite de f de x tiene que ser a la imagen evaluada en 0. Igualamos 2m cuadrado sobre 3 es igual a 6. m cuadrado es igual a 3 por 6. 2m cuadrado es igual a 18. M cuadrado es igual a 18 sobre 2. M cuadrado es igual a 9. Y m es igual a raíz de 9. Y ese es el valor de m que andamos buscando. Por último, tenemos que redefinir la función con el valor de m que buscamos. En este caso, nos quedaría el seno cuadrado de 3x sobre 1 menos coseno al cubo de x si x es igual a 0, perdón, es distinto de 0, y 6 si x es igual a 0. La raíz de un número, recuerden que nos da dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces, ahí tendríamos ese resultado para m. ¿Cómo nos quedaría la función si la graficamos? F de x es igual al seno de 3x sobre 1 menos coseno al cubo de x. Vaya, ahí está la función. Aquí dice GeoGebra cuál es la función, y si podemos observar en la función, siempre que vemos la gráfica de una función, eso nos permite ver si hemos realmente encontrado correctamente los límites. Y si observamos, si nos acercamos por la izquierda a esta función, pues vamos a este punto que es 6, y si nos acercamos por la derecha también nos estamos acercando a 6. Entonces el valor de 3 que hemos encontrado es correcto, porque la imagen tenía que darnos 6 según como estaba definida la función. El límite tendría que darnos 6 y la imagen también
para que el límite y la imagen fueran iguales. Fíjense lo que ocurre si en vez de 3 el valor, si ponemos menos 3. ¿Qué está pasando? La función es exactamente la misma, por eso les decía de que la raíz cuadrada tiene un valor positivo y uno negativo. Entonces ambos valores pueden definirlos en su solución. Igual cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha es 6. Así que tenemos que agregar ese otro valor. Definimos la función tanto para 3 como para menos 3. Y ustedes con el resultado que obtengan de K, pues ahí van a ver si grafican, si han encontrado correctamente el valor de la constante que ustedes buscan. Aquí ya terminaríamos, ya hemos redefinido la función con los valores de m que encontramos, y lo mismo van a hacer ustedes acá en el ejercicio de su tarea. Tienen que encontrar el valor de K, por ahí tienen una expresión 1 menos K por X. Nosotros también teníamos una expresión parecida en el denominador y recuerden cómo fue que la trabajamos, ¿verdad? Para quitarnos aquí. No, aquí la tenemos. Aquí. Entonces eso les va a dar una idea de lo que ustedes tienen que hacer. No sé si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio. Parte de la tarea. Dice, utiliza el teorema del valor intermedio para comprobar la presencia de raíces de los siguientes polinomios en cada intervalo dado. Y tienen dos literales. El proceso que van a hacer es el mismo en cada uno de los literales. Primero vamos a analizar cuál es el teorema del valor intermedio para poder aplicarlo y encontrar soluciones a esos polinomios. El teorema del valor intermedio nos dice, suponga que la función f de x, que es una función cualquiera, es continua en un intervalo cerrado. Entonces, f de x asume todo valor intermedio entre f de a y f de b. Es decir, si k es cualquier número entre esas imágenes, f de a y f de b, existe al menos un valor c en el intervalo abierto a, b, tal que f de c es igual a k. Vamos a entenderlo ya en la aplicación de querer encontrar raíces
para una ecuación de cualquier grado. En el plano cartesiano nosotros vamos a ver, por ejemplo, una ecuación cúbica de esta forma. Vaya, digamos que la ecuación tiene esa forma. ¿Cómo sabemos qué punto es solución o es una raíz de la ecuación? Las raíces de la ecuación son aquellos valores de x que cortan el eje de las x, es decir, que y es 0. Al evaluar ese valor en x, la imagen nos da 0. Este punto que hemos marcado aquí es una raíz, y también este otro punto es una raíz, y este otro punto también es una raíz. Entonces, en una cúbica aquí vemos 3 raíces reales. Si este punto fuera x igual 4, este fuera x igual 6,